Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta segunda edición de Vía Inclusiva, el programa en donde todos, todas y todes son bienvenidos a participar. Hoy día este programa se lo toman las demandas de la diversidad sexual y de género. Les presento a quien me acompaña en la interpretación, a Pablo Sal Díaz de la Fundación Esilense y al reciente cumpleañero que tiene la edad de Cristo actualmente, Rodrigo Retamal. Sí, y espero superar a Cristo. Sí, esperemos que supere a Cristo. Gracias por el saludo y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos a esta hora de la mañana a través de latercera.com y a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Vía Inclusiva. Aprovecho de agradecer la gran acogida que ha tenido este espacio, tanto por institución y también por el público que ha visitado nuestras notas y que ha revivido el programa, el que se emitió la semana pasada, ha tenido una interesante acogida. Nosotros salimos a la calle para preguntarle a las personas si les parecía bien o si sabían cuáles son las demandas de la comunidad LGTBI a propósito de la marcha del día sábado pasado. Les preguntamos si estaban de acuerdo con legislar al respecto. ¿Qué nos respondieron? Es lo que vemos en el video de a continuación. Ahora. Yo creo que es muy bueno. Yo creo que todos tienen el derecho de hacer lo que quieran. Y en verdad muy bueno que se esté discutiendo eso, para que la gente pueda hacer lo que en verdad quiere hacer. Soy medio retro a pensar y pienso que Dios hizo hombres y mujeres nomás. ¿Y por qué no? Yo soy bien católica, bien creyente. Y creo que se hizo pareja hombre-mujer. Y lo normal es que una pareja, hombre-mujer, sexos diferentes, puedan tener un hijo, puedan adoptar por la necesidad de que no puedan tenerlo. Pero no un hombre con otro hombre. Referente a la matrimonio homosexual, creo que cada uno es dueño de pensar lo que quiera. Con la adopción, creo que no... Ahí es como un tema más complicado por el tema de los niños, igual, por el Sename y todas esas cosas que se van a... Yo me imagino que se van a intervenir en ese aspecto. Esos son los primeros. No voy en contra de 100%, pero tampoco en el favor ya de como los niños aparte, igual soy papá y igual lo veo como raro que hayan dos homosexuales como dándose un beso al lado de mi hijo porque por un tema de que se supone que él va a aprender eso. Lo va a ver y va a pensar que es algo normal, ¿no? Me parecen importantes y necesarias para el país. No todos pueden identificarse con el binario femenino-masculino. Muchas parejas quieren adoptar y tienen todas las posibilidades, tienen todo lo necesario, psicológica, económica, en cualquier ámbito y se les prohíbe porque aman a cierto tipo de personas. Y no me parece correcto. Estoy absolutamente de acuerdo a pesar de mis años, porque una persona vieja debería tener otro tipo de respuesta. Pero la verdad estoy muy de acuerdo y estoy muy conforme con todo lo que han estado peleando, luchando toda esa persona para poder ser alguien acá. No ser invisibles. ¿Por qué nos hacemos los lesos si eso existe? Y desde siempre. Que ahora hay más medios, que hay comunicación, que estamos ahí mirándolo y que se muestran los encuentros genial. Estoy muy de acuerdo. Antes de saber quiénes son los que nos acompañan hoy día y lo que opinan de este video, les quiero recordar que este programa no es lo mismo sin ustedes, así que por favor comenten usando el hashtag Vía Inclusiva y en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, ¿qué más? Instagram incluso. Sí. Rodrigo. YouTube también. YouTube también. Donde quieran. Somos multiplataformas. Somos multiplataformas. Es hora de presentar a nuestros invitados a este segundo programa de Vía Inclusiva. Nos acompañan en este estudio Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales. Bienvenido a Vía Inclusiva. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, María Paz. Constanza Valdés, activista de la diversidad y asesora legislativa. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y Lucián Medina, fotógrafo y activista de la diversidad. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Les pregunto al estrés. En el fondo, ¿qué opinan de lo que acaban de ver en el video? A mí, yo les quiero compartir que cuando fuimos a hacer la recolección, me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, cuando le preguntamos a los jóvenes, como que no sabían.
no sé si ser optimista y decir como ya no es tema para ellos o en el fondo no les interesa. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que cuando nos acercábamos a la gente, ¿quieren una opinión para la tercera? Muchos sí se acercaban cuando decíamos la tercera y después le decíamos como, es sobre las demandas de la diversidad sexual y de género, y como que decían, pucha, no quiero salir porque en el fondo tenían miedo a que, por ejemplo, los trolearan o evadían el tema. ¿Qué pueden decir a raíz de lo que les estoy contando y en el fondo lo que vimos en pantalla? Connie, estamos contigo. Con respecto a lo de la juventud, yo creo que pueden no conocerlo muchas veces, pero también hay un cambio de mentalidad. Particularmente veo jóvenes, gente adolescente que tiene una mentalidad mucho más abierta respecto al tema, entonces muchas veces piensa, esto no debiera ser, o sea, debieran tener los mismos derechos, porque es así. Una persona tiene derecho a amar a otra persona, una persona tiene derecho a identificarse como quiera. Y con respecto también a eso, curiosamente de que la gente no quería opinar, es que sí, yo creo que mucha gente dice, bueno, yo no soy homofóbico, pero no me gusta que se den besos, yo no quiero dar mi opinión porque si no me van a considerar que soy políticamente incorrecto, incorrecta, etc. Pero también mucho de eso pasa por la desinformación, por la ignorancia. De hecho, curiosamente también vi que muchos de los argumentos en el video eran base así como, no, Dios creó el hombre y la mujer y así debe ser, en base a unos estándares, a una moral cristiana, católica, desde tiempos inmemorables, etc. Pero, por ejemplo, la señora que era más de edad era como, no, yo creo que así, tienen los mismos derechos. Y yo creo que también eso pasa por ponerse primero con un criterio racional y también un criterio emocional en base a que somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, tenemos derechos a sentir, a pensar también de esa manera. Y en ese sentido, más allá de la creencia que pueda tener la persona o decir, bueno, me informaron católicamente, tengo una opinión bastante sesgada respecto al tema, pero aún así yo creo que tienen derecho. Entonces eso pasa principalmente por una mentalidad abierta, yo creo. Y por entender que todas las personas tenemos los mismos derechos. O sea, solamente negarlo en base a que la Biblia o una religión dice que existe el hombre y la mujer y que tienen que estar entre sí, que tienen que tener hijos y si no pueden, ahí pueden adoptar. Es absurdo. O sea, limitar la opción de vida de las personas, limitar completamente el libre albedrío incluso. Sí. Bueno, me sorprendió bastante la respuesta de los jóvenes. Yo esperaba que fuese mejor. Pero esos son los que entrevistaron. Hay muchos otros que se están movilizando, que están cambiando su mentalidad. Y bueno, destacar a la señora del final, porque de verdad uno piensa que ya no hay mucha esperanza con ellos, que vayan a cambiar su mentalidad, y uno se encuentra con estas sorpresas que son bastante agradables y ojalá que se masifique más una respuesta como la de la señora. Perfecto. Claro, de todas maneras, en la marcha del día sábado era bien diverso el grupo. Estamos hablando de diversidad, niños, jóvenes, adultos mayores. Eso también alienta la esperanza, digamos. Sí, efectivamente. Juan Enrique, un poco, si nos puede explicar la historia de todas estas demandas y por qué es importante que el Estado de Chile tenga que legislar sobre este tema. Bueno, la historia yo creo que la podríamos empezar, aunque no sería justo empezarla en 1969, pero la vamos a partir ahí porque precisamente estamos a punto de conmemorar 49 años de ese hito en Stonewall, en Nueva York, que fue la redada de la policía a un lugar que frecuentaban personas LGBT, que fue violentamente la policía entró, echó a toda la gente, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Al año siguiente ocurrió la primera marcha del orgullo. Eso fue el 28 de junio de 1969. Y ahora este 28 de junio, nosotros celebramos un poquito antes, pero es una nueva conmemoración de ese hito, ¿verdad? De ese hito importante que inicia también las demandas del movimiento LGBT, es lo que podríamos decir en estos últimos 50 años, ¿verdad? ¿Hay como que aparece en el espacio público en el fondo? ¿O se movilizan? ¿Cómo? Yo diría que empiezan las primeras manifestaciones. La primera marcha del orgullo en Nueva York es en 1970, el mismo 28 de junio. Del año siguiente, un año después de que ocurre esto. Entonces, efectivamente, ahí se inicia ya la demanda de la visibilización, del respeto, del respetar la diferencia, esto que estamos conversando, ¿no? Y finalmente llegamos hasta Chile. ¿Cómo llegamos a Chile? Bueno, llegamos a Chile a través de los avances de otros países, yo también creo. No tenemos que olvidar que este país era muy distinto hasta hace 7, 8, 10 años atrás, si pensamos que recién en 1999 se despenalizó la sodomía. O sea, hasta 1999 las relaciones entre adultos y consentidas eran un delito de cárcel.
Y luego de eso, bueno, vienen otras demandas, ¿verdad? Viene la ley antidiscriminación, viene el brutal asesinato de Daniel, viene la unión civil ya el año 2015, es decir, nosotros ni siquiera llevamos 3 años con unión civil en este país. Ah. Entonces, el avance ha sido, yo creo que paso a paso, ha sido no tan rápido como a veces quisiéramos. Sobre todo, por ejemplo, la ley de identidad de género, que lleva 5 años esperando poder finalmente aprobarse. En la comisión mixta estamos desde marzo sin poder avanzar. Y yo creo que nos queda, si bien nos queda un largo trayecto, podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Pero todavía nos quedan tremendas deudas hacia adelante. ¿Qué tanto acelera el proceso el hecho de que Chile tenga, en el fondo, que haya suscrito pactos internacionales que en el fondo le obligan a legislar al respecto? ¿Que es realmente un motor para que se legisle al respecto? ¿Hay fecha de tope? ¿Se arriesgan demandas? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y qué tanto avanza el hecho de que tengamos esta presión internacional? Yo creo que nos sitúa en un escenario internacional de respeto a los derechos humanos, pero en la forma, o sea, en lo formal. No necesariamente en lo material, porque finalmente, claro, nosotros tenemos tratados internacionales de respeto a la individualidad de las personas, de respeto a la dignidad de las personas, de igualdad, ¿verdad? Sin embargo, eso materialmente hoy en día todavía no lo tenemos. Por lo tanto, yo diría que eso es un paso, pero es un paso que hoy en día más bien va ligado a lo formal que a lo material. Lucián, hay un tema muy que no sé si llamarlo de moda, porque a lo mejor sería injusto llamarlo así. Pero está en boga. Pero está en boga, es el término más preciso. Por ejemplo, ayer en un tuit la expresidenta Bachelet habló de los chiquilles. Hay un tema con el lenguaje, con el que se ha denominado el lenguaje inclusivo, que incluso ha sido adoptado, por ejemplo, por la Universidad Diego Portales dentro de la negociación para detener la toma feminista hace muy poco. ¿Qué significa ser una persona no binaria? ¿Y cómo descubriste que eres una persona a género? Bueno, yo primero a los 14 me salí del closet como lesbiana, en realidad. Pero eso no me sentía totalmente bien con esa etiqueta. Y por oposición después me estaba cuestionando de que si no me sentía mujer, tenía que ser hombre. Pero eso no es necesariamente así, porque, bueno, me costó darme cuenta que no tenía que ser necesariamente así. Lo malo es que acá en Chile no se habla del tema. Entonces tuve que buscar como youtubers de Estados Unidos, porque acá nada. Y es importante visibilizar por el tema del lenguaje, que se hable el tema. O sea, ya está puesto, ya está en las conversaciones diarias y por favor, o sea, a mí a lo mejor no me afecta tanto cuando me tratan con pronombre femenino, pero pueden haber muchos chicos que se sienten pésimos, que les causa depresión, que les causa... Incluso pueden llegar al suicidio porque no se sienten reconocidos, validados. Y si el lenguaje, si el pequeño cambio de una letra va a ser un cambio significativo, hay que hacerlo. O sea, ¿cómo va a ser más importante lo que diga la RAE, etcétera, que son los argumentos que utilizan, que validar a una persona y hacer que su vida pueda ser mejor? Claro, porque ese es el argumento de las personas que están en contra de este cambio, que en el fondo la RAE, entre comillas, tiene solucionado el tema, porque puedo decir todos o todas, pero hay algo que falta ahí. No todos nos sentimos representados. Están todas las personas no binarias, que no sé si lo voy a explicar de todas maneras. Es una identidad que no... Todas las identidades que no son ni hombre ni mujer. Es un término paraguas donde se encuentran otras identidades no binarias que son como la mía es a género, que no me identifico ni como hombre, ni como mujer, ni ningún otro género. Están género fluido, pangénero, poligénero. Es bastante amplio, pero lo más importante es que las personas deberían ser libres de poder identificarse como quisieran, porque es algo personal, es una vivencia personal. Y es un cambio cultural que el elemento quizás más visible ahora es el lenguaje, el chiquilles de Michelle Bachelet de ayer, pero que tiene aparejado todo un contexto cultural que como sociedad creo estamos recién aprendiendo. Es complicado porque ayer yo estaba viendo en redes sociales una discusión con respecto al lenguaje inclusivo y hay toda una teoría de que el lenguaje se tiene que adaptar desde como las bases. En el fondo, por ejemplo, el castellano empieza a ser reconocido en ciertas cosas, o se usa acento, tilde, cualquier cosa, porque la gente empieza a usarlo. Y ahora la discusión era que se estaba diciendo como al revés. Ojalá decirle a la RAE que lo reconozca antes de que el resto y el plural de la gente y las bases lo usen. En el fondo, ¿cuál es el llamado para que el lenguaje inclusivo sea utilizado? ¿Qué podrías decirle a la gente? Un poco...
¿Cuál es la conciencia que tienen que adquirir las personas? Empatía principalmente, o sea, por favor piensen en las personas primero. El lenguaje, como decía, es un cambio muy pequeño. Sé que a mucha gente le cuesta demasiado, pero mucha gente habla mal, ocupa palabras que no están en el diccionario y no lo encuentran tan terrible, pero les cuesta tanto entender que haya algo, un cambio cultural, un cambio en lo que no están acostumbrados. Pasa con muchas otras cosas, pasó con, no sé, temas de raza, temas de todo, inmigración. Claro. Acostúmbrese al cambio, o sea, es una comodidad en la que están, en la que no quieren enfrentarse, quieren dejar a su hijo dentro de una burbuja, que no vean esa realidad, pero existe, véanla, por favor. Existe. Sí. Connie, yo quería preguntarte a ti, que se acaba de aprobar en el fondo en la comisión mixta, que los menores de 14 años tengan el derecho de optar por el cambio de nombre y de sexo registral. ¿Cómo lo ves tú pasando esto por la Cámara y por el Senado? ¿Crees que se va a aprobar? Yo tengo una postura un poco más pesimista al respecto. Yo creo que en ese sentido es muy probable que se caiga, tanto en la Cámara como en el Senado, la inclusión de menores de 14 años. De hecho, es por eso que se va a votar separadamente la inclusión de mayores de 14 años, menores de 18, y la inclusión de menores de 14 años. Porque lo que pasó en la Cámara, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuando pasó el segundo trámite constitucional, es que no se alcanzó el quórum. Y como no se alcanzó el quórum de todas las normas orgánicas constitucionales, se cayeron todas las normas relativas a niños, niñas y adolescentes. O sea, de 0 a 18 años se cayó. Todo muere, claro. Entonces, para efectos de evitar de que pase esto de nuevo, lo van a votar separadamente. Pero el problema es que es muy probable que no se apruebe en torno a que los parlamentarios y las parlamentarias tienen muchos problemas en torno a entender esto como un derecho, como una libertad civil, como una forma de identificación más allá de una imposición. Claro. Lo mismo pasó con aborto 3 causales. Los argumentos siempre se van repitiendo curiosamente en estos debates en torno a que si yo regulo un derecho, están obligando a otra persona a que lo ejerza. Lo mismo pasó con el tema de aborto. O sea, vamos a regular aborto 3 causales, piensan aborto libre, la gente va a mentir y todas las mujeres. Ahora, ¿qué va a pasar con identidad de género? Le van a imponer al niño y niña que se cambien el nombre sexo registral, siendo que en la práctica, por ejemplo, en Argentina, desde el 2012 tiene una ley de identidad de género y solamente del 2012 al 2018 se han presentado 20 cambios de nombre sexo registral de niños y niñas adolescentes. Y eso incluye, en Argentina se incluye a los menores de 14 años. Claro, y a través de un procedimiento administrativo con el consentimiento de los padres y solamente hay tribunales cuando no hay consentimiento. Cuando no hay consentimiento. Entonces, en ese sentido, regular un derecho no significa que vaya a haber un aumento masivo de gente que lo va a hacer o que tenga duda o que piensa que es trans. No, es un procedimiento de verdad serio. O sea, ir a un tribunal de familia, porque va a ser un tribunal de familia acá, que vaya el niño o niña con los padres, o sea, no va a ser porque de la noche a la mañana pensó, mamá, papá, yo soy trans. No, va a ser un proceso donde con los padres se va a conversar en muchas ocasiones, le van a decir, no, ¿sabes? Papá, mamá, yo soy un niño, una niña trans, yo me siento así, probablemente en algunos momentos va a requerir acompañamiento, ya sea de una fundación o acompañamiento psicológico. Es que hay un fantasma que se llama la ideología de género. Entonces, ¿qué tuvimos un debate aquí en la tercera sobre este mismo tema y en el fondo sale mucho la idea de que existe algo más grande que no sabemos de dónde viene ni de qué raíz tiene, que se llama ideología de género, que en el fondo hace que los niños decidan, o sea, que tengan la oportunidad en el fondo como que se les imponga la opción como de, o sea, que en el fondo se les cuestione qué son. Y ese es el mío, cuando estuvo acá María Pía Adriasola, la señora de José Antonio Casa, encargada legislativa de Acción Republicana, y en el fondo ella contaba que en su experiencia habían niños a los que se les preguntaba como si fuese un paso obligatorio dentro de la crianza, hacerles cuestionar eso. ¿Qué le dirías tú a la gente, primero, que no está de acuerdo con que los menores de 14 años puedan cambiar su nombre y sexo? Y segundo, con este argumento de la ideología de género. ¿Existe? ¿Cómo lo ven ustedes desde el activismo? La ideología de género no existe. O sea, en la práctica no hay ningún movimiento que busque que los niños y niñas adolescentes se cuestionen. Simplemente otorgarles libertad. Y en torno a esa idea de que se cuestione, que vayan a cambiar, o sea, lo mismo, le puedo hacer la misma contrapregunta. ¿Por qué los padres y madres suponen que su hijo es cisgénero y heterosexual? ¿Por qué? ¿Y por qué pensamos que esa es la norma general? Claro. Porque es lo más común. Claro, pero lo más común no significa que sea lo normal ni lo regular. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre la contraargumentación va por eso. O sea, pensar de que todos tenemos derecho a la identidad de género, todos tenemos una identidad de género.
Ahora, si no es cisgénero, ahí está el cuestionamiento. Claro. Y lo mismo pasa en niños, niñas y adolescentes. O sea, no se cuestiona a un niño o niña cuando dice, yo soy niño, yo soy niña. Pero si es trans, ahí se le cuestiona. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio en torno a eso de que no tiene el discernimiento suficiente para decir que es una persona trans, pero sí para decir que es un niño cisgénero. ¿Por qué? No hay una relación causal en eso, no hay una relación lógica. Entonces, en ese sentido, se basa solamente en prejuicio. Y en torno a lo mismo, por ejemplo, el proyecto de ley, en los 15, 16 artículos que va a tener probablemente, en ningún artículo dice es obligación de los establecimientos educacionales, privados o públicos, que se impartan clases sobre diversidad, etc. En ninguna parte dice, no, se les tiene que preguntar a los niños. No, en ninguna parte. Solamente regula un derecho, posibilidad de ejercerlo, cambio de nombre, sexo registral, es una cédula para niños ni adolescentes, mayores de 18 años, cambio de cédula, tratamiento hormonal y nada más. O sea, una ley muy simple. Pero obviamente los conservadores inventan estos argumentos de que van a destruir completamente la sociedad, van a atacar a los niños, a las niñas, que qué va a pasar. O sea, lo que va a pasar es que van a ser felices. Lo mismo pasó con el caso de, no me gusta mencionarlo mucho, pero la de Marcela Aranda. O sea, la hija ahora puede efectivamente ser feliz, pero ella, en base a lo mismo, constantemente cuestionando eso, lo mismo en torno a la familia. Y muchas veces yo creo que vemos que todo este círculo conservador en base a personas, yo creo que también parte por un poco de creencias personales o sensaciones que han tenido. Hay mucha gente que incluso probablemente ha reprimido sensaciones y es por eso que se vuelve en contra también. Eso es una teoría interesante. Claro, hay mucha gente que dice que las personas que son más homofóbicas pueden ser incluso homosexuales o bisexuales. Y es bastante probable. Puede ser, no hay que descartarlo. Sí. ¿Vamos a nuestras secciones entretenidas? A nuestra sección de consulta. Yo creo que cara a cara. Que hagan Cara a entre, cara a cara. Porque a diferencia, o como un juego, si se quiere llamar de esa forma, una parte bastante lúdica, nuestros invitados tienen que hacerse preguntas entre ellos. Yo invito a... Acá los designamos porque son tres. En la otra, Claro. en la otra sección eran... En la otra edición eran dos. Connie le pregunta a Juan Enrique Pi. Juan Enrique Pi le pregunta a Lucián. Y Lucián le pregunta a la Connie. ¿Quién quiere partir? ¿Yo? Ya. Bueno, antes, por ejemplo, yo me declaro como una mujer trans y feminista. Y he visto mucho cómo ha estado también conectada a las luchas del feminismo y las luchas de la diversidad. Pero no es algo que conversemos mucho. Entonces le quiero preguntar a Juan Enrique si cree que la lucha del feminismo también tiene que estar conectada con la lucha de la diversidad. Yo creo que completamente que sí, no tengo ninguna duda. Y también porque creo que es a través de la mantención de los estereotipos de género y de las visiones de que los hombres hacen algo y las mujeres hacen otra cosa, es que a la diversidad sexual también le llega una discriminación. Hay una construcción social en torno a lo que se espera de acuerdo a los géneros específicamente. Y en razón de eso, las personas que no calzan perfectamente con esa construcción entonces son discriminadas. Por lo tanto, yo creo que no solamente eso, sino que no solamente deben ir de la mano, sino además creo que la lucha LGBT es heredera e hija del feminismo y por lo tanto creo que son absolutamente inseparables, de todas maneras. Dicen que de repente, contradictoriamente, estaba en una junta que hicimos en los del Colegio Periodista y decían que los espacios de personas homosexuales eran muy machistas. ¿Qué tanto o esto es como una generalidad, es un prejuicio? Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad y que es verdad principalmente porque el machismo es algo que permea todo. Es algo que permea todo. Que permea no solamente... O sea, que en cuanto permea a la sociedad, permea también a los movimientos LGBT, que ha permeado la visibilidad de las mujeres en la lucha LGBT. Yo creo que eso es cierto. La siguiente pregunta. Ya, yo le pregunto a Lucián. Yo estoy súper de acuerdo con la necesidad del lenguaje inclusivo y me encantó tu respuesta de que es increíble cómo la gente por una falta de empatía no es capaz de cambiar una letra para incluir a otras personas en el uso de su lenguaje. Me gustaría saber cómo logramos convencer a más personas de eso, porque yo en lo personal me he encontrado muchas veces con gente que tiene una reticencia tremenda al uso del lenguaje inclusivo y les digo, bueno, pero... O sea, ponte los zapatos del otro. Me encantaría saber cómo podemos hacer para convencer a esas personas de que efectivamente el uso del lenguaje inclusivo es una necesidad y que es un mínimo esfuerzo.
Bueno, hablando de nuevo de la empatía, es un tema súper difícil porque a la gente le cuesta mucho empatizar con alguien, con algo que no conocen. Entonces, primero visibilizar. Y visibilizando pueden haber muchas más personas que también digan abiertamente que son no binarios. Entonces, no sé, puede ser el día de tu mañana tu hijo, tu hermano. Y ahí cuando tienen conexión con la persona, cuando es su hijo, su hermano, cambia mucho la situación. Entonces, un caso X de cierta persona que no fue buena, fue muy discriminadora con una persona trans, y después su propia hija dijo que resultó ser trans, y cambió totalmente su discurso. Entonces yo creo que es paso a paso, visibilizar. Probablemente haya muchas más personas no binarias que se van a reconocer así, que ahora no sabrían que existe. Claro. Hay mucha gente que me ha dicho así como, oh, si yo hubiese tenido tu edad en esta época, quizás qué sería. Así. O si esto se hubiese sabido antes, ¿qué sería yo? Entonces, ocupar, aunque cueste, yo sé que cuesta, muchas veces es confuso, pero hay que de a poquito empezar a ocupar el lenguaje inclusivo. Claro. Esta es la parte en que uno se va para la casa acá, porque las preguntas han sido bastante Sí, interesantes. sí, cuando a nosotros nos desplazan. Sí. Lucian, tu última pregunta. ¿Por qué crees que se ha excluido a las personas no binarias de la comunidad trans? ¿Se ha excluido a las personas no binarias de la comunidad trans? La verdad sí, hay que decir las cosas como son. Y a ver cómo, ¿por qué? Principalmente porque cuando nació la lucha del movimiento trans era por ser reconocido como hombre trans y reconocida como mujer trans. Pero en la mitad no había nada. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido una transición binaria de género. En Chile también sigue siendo así, se sigue visibilizando exclusivamente a hombres o mujeres trans las historias, pero nunca personas no binarias. De hecho, ejemplo claro de eso es el proyecto de ley de identidad de género. Si bien sería una lucha pero muy difícil avanzar a eliminar el sexo y todo eso, una lucha incluso feminista también, particularmente en torno a la ley de identidad de género siempre se pensó en el cambio de sexo registral en torno a masculino a femenino o de femenino a masculino. Además tenemos una legislación bastante sexista que tiene discriminación hacia la mujer, que el hombre tiene una posición un poco mucho más privilegiada en la sociedad, incluso jurídicamente hablando. Entonces, en torno a eso, nunca se ha tenido mucha preocupación en torno a las personas no binarias. Y dentro de la comunidad trans es lo mismo. O sea, la transición es una mujer trans, hace su transición, o un hombre trans. Pero ¿qué pasa con las personas no binarias? Porque las personas no binarias tienen una identificación, pero a veces también eso implica, por ejemplo, tratamiento hormonal, etcétera, porque eso es parte de la expresión de género de cada persona. Pero eso tampoco se ha tratado. Acá en Chile no hay mucho comentario al respecto, no es algo que se converse dentro de la comunidad trans y tampoco se visibilice mucho. En otros países, por ejemplo, se habla mucho de las personas no binarias o incluso se ha llegado a reconocer en el pasaporte, en la cédula, como intersexo o no reconocido. No como sucede acá en Chile, que en verdad se puede dejar como sexo no identificado o algo así. ¿Se puede en Chile dejar sexo Sí, no pero eso identificado? en base solamente a personas intersex y después igual tienen que colocarlo y todo eso. No es como que transitorio eso también. Claro, como que no es algo algo transitorio, no es que tenga que ver con un tema de identificación. Es súper interesante, como que en verdad estamos legislando al respecto y no hay una opción para las personas que no son binarias. Claro, en ese sentido, exclusivamente de hombre a mujer y de mujer a hombre, y esa hacía la lucha. Incluso esa pequeña lucha ya ha sido difícil. Claro. Entonces, más adelante también tiene que venir aparejado esto, porque dentro del espectro de la población LGTBIQ+, están las personas no binarias, las personas a género, las personas asexuales. ¿Son lo mismo? ¿A género, no binaria, asexual? ¿Son lo mismo? Asexual es una orientación asexuales, sexual. sí, ya, Sí, se entiende. nada que ver. Nada que ver. Pero no binario es un término paraguas que está a género y otras identidades de género están bajo ese término paraguas. Y Género dentro de este fluido. paraguas, ¿qué porcentaje de la población, hay algún número, se sabe? ¿O alguna estimación? ¿Estimación al respecto? No hay, por el momento no hay ninguna encuesta. Sería nada. interesante hacer un catastro. Sí.
Esa es una de las tremendas deudas que tiene el Estado chileno respecto a la visibilización de la diversidad sexual y de género en general. Nosotros no tenemos cifras de brechas en el ejercicio de derechos de personas LGBT y tampoco menos también de personas no binarias. Por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión que hay que exigirle a nuestras autoridades, empezar a la medición de las brechas en el ejercicio de los derechos, porque evidentemente nos queda una deuda importante que hoy en día no sabemos cuál es la cifra. Antes de pasar a nuestro momento inclusivo, la Connie va a cerrar con unas palabras. Sí, era para concluir respecto al tema de la medición de las estadísticas. Es que efectivamente es súper necesario que hayan estadísticas, es muy necesario que exista una medición al respecto, pero también, ojo, eso tiene que venir aparejado con cierta confidencialidad. Por ejemplo, el Estado le vamos a entregar estas estadísticas. El Estado va a saber cuántas personas trans hay, cuántas personas no binarias, cuántas personas, por ejemplo, gay, lesbianas, porque hay necesidades especiales en materia de salud y políticas públicas, pero esos datos se tienen que manejar de una manera adecuada también. No significa tener un catastro como poner una banderita acá, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial para la comunidad judía. No puede pasar eso. Y eso, Claro, por ejemplo, es algo entiendo. que sucede en Ecuador, y lo quería proponer ahora el diputado Chalper con, obviamente, Acción Republicana, que ha estado muy metida en la comisión mixta, es incorporar un campo de género en la cédula de identidad, y de esa manera que el sexo se siga, por ejemplo, masculino o femenino, pero hay un género y ahí digo, por ejemplo, femenino. Entonces una mujer trans sería sexo masculino con género femenino. Y de esa manera se generaría como, en consecuencia, un pequeño catastro. Pero en el momento que yo mostraría mi cédula de identidad, inmediatamente la otra persona sabría que yo soy trans. Y por qué tiene derecho a la otra persona a inmiscuirse en mi vida privada. Claro. Y en lo mismo tendría relación a publicar estadísticas, saber cuántas personas hay y todo, porque son datos muy confidenciales que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género de la persona, y eso forma parte de la esfera privada. Yo creo que hay mucha costumbre en Chile a que esas cosas tienen que ser públicas, y no, eso no es público. La orientación sexual, la vida privada de cada persona es sagrada. Pero bueno, en Chile como hay también una cultura también de fomentar como un poco el cagüín, que salgan las noticias, las últimas noticias, que salga ahí qué pasó con tal persona famosa. Entonces igual hay esa forma también incluso de sacar del closet a la persona, como dicen. Claro, es una línea muy delgada. El momento inclusivo, bueno, nosotros tenemos un número de WhatsApp que se puede consultar también a través de nuestras redes sociales, y es que está apareciendo en pantalla, que tiene que ver con lo bueno y lo malo de la inclusión. Si quieres destacar alguna iniciativa positiva o bien quieres hacer una denuncia, nos escribes en ese número de WhatsApp y nosotros haremos el seguimiento, haremos como de policía. Haremos de policía. Sí. Y ya que estamos en pleno mundial, a esta hora está jugando Perú y Australia, a todo el mundo le gusta el fútbol, y en Brasil se vivió un momento bastante emotivo que me gustaría que todos lo viéramos a continuación. A ver, vamos a revisar. ¡Vai! Aí essa tá boa aí, meu amigo. Demorou! Deus acresce! Até contigo, falou? Ante el momento. Sí, es una persona ciega que está gritando un gol de Filipe Coutinho a última hora, un partido bastante complicado de Brasil, y vemos que la pasión del fútbol es inclusiva también. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la Fundación Esilense, a nuestro intérprete Pablo Saldías por apoyarnos. Esta fundación está ubicada en Avenida José Pedro Alessandri, número 1251, en la comuna de Ñuñoa. En pantalla está el WhatsApp con el que pueden contactar a su director. Un aviso muy cortito de la Fundación Esilense. Me acaba de escribir Alexis Estivil, el director de esta fundación. El día sábado 7 de julio, desde las 14 horas, en la Asociación de Sordos de Chile, ubicada en José Pedro Alessandri 1251 Ñuñoa, se va a realizar un almuerzo para reunir fondos. ¿Para qué? Para una selección de futsal que en noviembre va a representar a Chile en un campeonato de futsal para sordos que se va a disputar en Belo Horizonte en noviembre próximo. Rodrigo, se nos acabó el programa, nuestra segunda edición, donde se le tomaron las demandas de la diversidad. Estamos hablando de matrimonio igualitario, adopción homoparental, la identidad de género, derechos. Connie, Lucián,
Juan Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición y a ustedes también por participar de este segundo capítulo de Vía Inclusiva por latercera.com y nuestras redes sociales. Sí, la invitación es para seguir informándose a través de nuestro sitio www.latercera.com y a través de las redes sociales, y compartan nuestras notas utilizando el hashtag Vía Inclusiva. Tenemos notas, así que escríbanos, mándennos contenidos para poder publicarlo y difundir todo lo que sea inclusivo, diversidad, porque tiene un espacio en La Tercera. Beep beep.